Hoy vamos a preparar una receta que es tan bonita y a la vez está deliciosa. Este roscón salado de Navidad. Primero vamos a cortar en rodajas el queso de rulo de cabra y lo dejaremos preparado para después. Extendemos nuestra masa de hojaldre sobre una superficie plana. Asegúrate de que esté bien frío para que sea más fácil de manipular. El hojaldre es el alma de esta receta. Su textura crujiente y ligera hará que cada bocado sea exquisito. Ahora, con un plato llano grande, marcamos suavemente la forma del círculo. Recuerda, no lo cortes, solo queremos dejar una guía. Luego usamos un bol pequeño en el centro para marcar el hueco. Y ya tenemos la base de nuestro roscón. Con unos cortes estratégicos le daremos esa forma mágica más adelante. Es el momento del relleno. Extendemos generosamente la mermelada de cebolla caramelizada. Este toque dulce es el equilibrio perfecto para el queso de cabra. Si nunca la has probado, te estás perdiendo algo espectacular. Puedes hacerla casera o usar una de buena calidad. Y aquí viene mi parte favorita, el queso de rulo de cabra. Ya preparadas, las rodajas las colocamos sobre la mermelada. Su sabor intenso y cremosidad hacen que este roscón sea irresistible. Con todo listo, empezamos a cerrar nuestro roscón doblando las partes cortadas hacia el centro. Esto le dará esa forma característica y le ayudará a que los ingredientes queden bien envueltos por el hojaldre. No te preocupes si no queda perfecto, es parte del encanto casero. Bate un huevo y pinta toda la superficie con una brocha de cocina. Este paso es clave para que el hojaldre salga dorado y brillante. Déjalo hornear entre unos 20 o 25 minutos. Listo, nuestro roscón salado de Navidad está dorado, crujiente y con ese relleno que parece un regalo para el paladar. Añadimos unas ramitas de romero fresco y para dar ese toque navideño, unas bolitas rojas de acebo que quedan preciosas. Mira qué bonito se ve, pero lo mejor viene ahora. Al cortarlo, mira cómo cruje el hojaldre. Mira qué pinta más buena tiene. La combinación del queso fundido y la mermelada es un espectáculo. Ahora vamos a probarlo. El hojaldre crujiente, el queso se funde con la mermelada y cada bocado es una explosión de sabores. ¿Quién dijo que los roscones solo podrían ser dulces? ¡Feliz Navidad y a disfrutar!